ejemplos que estaban en terapia, yo no sabía esta historia de ella, me dijo, oye, ¿podemos dar una plática de anorexia y suplementación? Y yo dije, pues sí, ¿por qué? Dijo, porque quiero contar mi testimonio. Entonces mis ojos fueron así como de plato y dije, claro que sí, qué valiente. Ya dimos esta plática en otro escenario y se fue mucho el tiempo en las preguntas de gente que compartió y gente que dijo lo que le pasaba en su familia y que hicieron preguntas también de la suplementación y directamente a ella por su testimonio. Entonces nos vamos a ir rápido, pero también claramente, rápido y claramente, con la parte un poco teórica para entender el contexto de la anorexia, para ver la parte familiar, para ver la historia de la anorexia y después poder escuchar el testimonio de Paola que está hoy conmigo y poder hablar pues de las preguntas, inquietudes y terminar al 5 para las 9. Entonces, bueno, sobre la historia de la anorexia, lo que les puedo platicar es que hay más de 300 años atrás, que de hecho ni siquiera se nombraba como anorexia. Si nos vamos a la historia de los problemas de alimentación, de los trastornos de alimentación, veían que en las personas que dejaban de comer había como una tristeza, no había un motivo real, real entre comillas, o sea, no había algo que desde la estadística dijeran todos los casos tienen esto en común. Había tristeza, había falta de apetito, pero no había un motivo. Estamos hablando de 1707. Ya después de más de 100 años, a partir de 1707, la toman los doctores como una enfermedad del desarrollo. ¿Por qué? Porque si las mujeres ya habían empezado a arreglar, dejan de arreglar cuando empieza a haber la anorexia. Y es por un tema de, en muchos casos de anemia y en otros por falta de nutrientes y sigue apareciendo sin apetito. Entonces lo ponen como una enfermedad del desarrollo donde generalmente ocurre o empieza en la adolescencia y después se puede continuar después de algunos embarazos, o sea, como cuestiones que veían que tenían que ver quizá con lo hormonal y la ponen como una enfermedad del desarrollo. Pero igual ya la gente estaba etiquetada como enferma. Ya después de 50 años de este descubrimiento, no descubrimiento, de que lo empezaron a nombrar desde esa arista, lo ponen como un falta de apetito, pero sin desorden gástrico. Entonces eso a los gastroenterólogos y a los médicos les llamaba mucho la atención, porque tenía que ver con algo de alimentación y aunque la gente no comiera, no presentaba colitis o gastritis necesariamente. Entonces no había un desorden gástrico, pero seguía la falta de apetito y falta de motivación como el común denominador. Se le empieza a llamar como clorosis a la anorexia nervosa. De hecho, hay mucha gente que le llama anorexia nerviosa, papás, ¿no? Amigas. De hecho, nos pasó a la misma Paola y a mí que le decía, bueno, la anorexia nervosa. No, amiga, es nerviosa. Y yo no. Entonces, la gente le dice así, pues como porque te nace decir nerviosa, porque es la palabra que parecería ser que es la indicada, pero es anorexia nervosa, así se le llamó. Primero lo pueden encontrar como clorosis, hay mucha documentación, no mucha documentación de esto, perdón, pero lo que van a encontrar antes de anorexia es la clorosis, que tiene que ver con falta de apetito, no hay desorden gástrico, hay una falta de motivación, empiezan a hablar de una depresión o un sinsentido de la vida, pero igual queda muy, muy general. Ya en 1914, apenas en el siglo pasado, empezaron a ponerle como interés desde la psicología y más desde la psiquiatría. Entonces, en 1945 ya había 3 artículos en revistas arbitradas. Ya para 1975, fíjense, se va de 3 artículos a 65. Había mucho más casos, pero también había mucho más investigación. Entonces, hoy por hoy, en las revistas arbitradas, de hecho hay revistas arbitradas solamente con temas de desórdenes alimenticios y pueden encontrar tanto bulimia como anorexia. Ahora, hay 2 tipos de anorexia. Aparecen en el libro de estadísticas de psiquiatría, que es el DSM, que ya va en el DSM-4, y cuando es un libro que utilizan también para las investigaciones de la Asociación de Psicología Americana o de Psiquiatría Americana en Estados Unidos. Entonces, hay 2 tipos de anorexia, una que tiene que ver con tipo restrictivo, es dejo de comer, hago mucho ejercicio, estoy en los huesos y dejo de comer, y el tipo compulsivo purgativo tiene que ver con que puedo comer muchísimo y luego lo que hago es vomitar, o como muchísimo y tomo laxantes. Entonces, es una compulsión y empieza a haber ciertas pautas que conectan el mismo problema, que tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con muchas voces que no son de la misma persona, a veces como se despersonalizan, como que no saben si es la voz de ellos, hay gente que lo confunde con esquizofrenia, y tiene que ver con
dejar de comer. Hay una película muy buena ahorita en Netflix que se llama Hasta los huesos, en donde ven la problemática familiar, lo que pasa con la mamá, la ausencia del papá, la madrastra muy pegada con una sobreprotección terrible. Y son muchas cuestiones emocionales y como termina, que llama mucho la atención, no les voy a decir el final, pero tiene que ver con cómo alimenta la mamá a este hijo desde la parte emocional, desde la parte pues es que la comida tiene que ver con las emociones. Cuando subes o bajas de peso, hay un componente emocional muy importante y muy fuerte. Son estos dos tipos de anorexia, que al final el objetivo es que la gente es un mal concepto, ¿no? Es un tema de autoestima, autoconcepto que está deformado, ¿no? La misma forma como tú te conceptualizas y cuando te ves al espejo, tú estás viendo que hay alguien que está con sobrepeso y no hay alguien que está con sobrepeso. Los dos tienen que ver con un tema de figura y con estar flacos a partir de sus propias concepciones y de su propia construcción de la realidad para que estén suficientemente delgadas o delgados. Síntomas: rechazo al alimento, pérdida del apetito. Y esto se los quiero decir, se los queremos compartir Paula y yo, porque a veces cuando ya dicen esta niña o este niño tiene anorexia es porque ya está muy avanzado. Ustedes empiezan a ver algo de esto, estamos en la parte de prevención, queremos comunicarles, y esa fue la inquietud de Paola, decir, quiero comunicar mi experiencia para prevenir y que la gente no llegue hasta el punto que llegué yo en el hospital, ya les va a contar ella. Síntomas que puedan ver a la hora de la comida: rechazo al alimento, pérdida del apetito, cambios, pérdidas, fracasos, que puede tener que ver con me sacaron de un proyecto, nos cambiamos de domicilio, nos cambiamos de ciudad, murió el abuelo, me siento fracasado en la escuela, y puede estar relacionada con este tipo de síntomas, ¿no? Amenorrea, ya les dije, puede dejar de reglar, entonces las mamás como muy al pendiente que si hay un rechazo al alimento, estén viendo qué pasa con estos periodos. Falta de nutrientes, si es que se llega a hacer una biometría hemática, rechazo a la feminidad y a la sexualidad. O sea, hay una parte en donde no me quiero mostrar femenina, porque también hay un tema de rechazo a tu mismo concepto de ser mujer, ¿no? Estreñimiento y vómito, en muchas de ellas, los dientes empiezan a estar manchados por la parte de los ácidos, reducción de la musculatura, donde muchas de ellas, por algunas páginas que hay en internet, quieren que su brazo mida lo que su mano. Entonces, bueno, no, el mío son como 5 manos, pero sí, el brazo así que quepa en tu mano, ¿no? Dientes manchados, tono muscular, que es diferente. El tono muscular tiene que ver con la fuerza para moverte, no necesariamente con que tu brazo esté grande o pequeño. Entonces hay que revisar el tono muscular y el calor del cuerpo, porque generalmente empiezan a bajar de temperatura por la falta de nutrientes y por la falta de movimiento en los mismos músculos de estas personas, ¿ok? Otros síntomas: hacen pequeñas comidas durante el día, bajas en calorías. O sea, te pueden decir cuántas calorías están en medio plátano, en un mango grande, en esta comida, si tiene chícharos o si no tiene chícharos, y se vuelven la Wikipedia de las calorías a la hora de la comida. Constantemente hambrientas y al mismo tiempo constantemente insatisfechas. Con la parte de la comida, con la parte de las emociones, con su vida en general, o sea, no hay un sentido de vida. Por eso cuando agarramos a la anorexia o la bulimia desde la parte inicial, al empezar a ver de en qué cosas sí están satisfechas o satisfechos, de ahí nos agarramos para poder hacer la historia alternativa y la historia de más esperanza. Hay alteración de la imagen corporal, ya les dije, tú le pones en un espejo y te dice, ahí hay un cerdito, ahí hay alguien que está súper gordo, ahí, y empiezan inclusive con palabras que pues no son lindas para referirse a ellas mismas, ¿no? Limitadas en su habilidad para reconocer reacciones emocionales. Puede ser una reacción muy chiquita o muy grandota. Oye, acaba de nacer tu sobrina. Ay, qué bueno. O, oye, tu papá va a llegar más tarde. ¿Cómo va a llegar más tarde? No le importo en la vida, por eso yo me quiero morir. Oye, va a llegar 10 minutos tarde. O sea, no pasa nada. Pero si empieza a ver 3 de todas las que les he dicho, 3 de los bullets de la anterior y de esta, hay que tener cuidado. Sensación de ineficiencia. No soy buena como hermana, no soy buena como hija, no soy buena como madre si ya hay hijos, si ya hay maternidad, no soy buena en la escuela y no puedo estar invitada a ningún proyecto, ¿no? Consecuencias de la desnutrición y los temas que se trabajan en terapia familiar, en terapia individual: aprehensión. Eligen algunos temas y se empieza a mostrar una obsesión por algún tema, por los caballos, por las pinturas,
por alguna serie, se muestran ansiosos y en la parte de la comida puede ser o por comer mucho o por dejar de comer y separar y quitarle el empanizado y separar las calorías que nada más se deciden comer, etcétera. Miedo al futuro, mucha incertidumbre, desesperación, depresión, que el próximo lunes voy a dar con otra amiga el tema de depresión. Están invitadísimos, porque la depresión puede tener también diferentes síntomas y puede ser depresión mayor o depresión general. Si hay una tristeza profunda y una falta de sentido a la vida, ya lo podemos tomar como depresión cuando hay contexto de anorexia. Apatía a su misma vida y a la vida de los demás con los que están conviviendo, ¿no? Alteraciones del sueño, generalmente aunque no estén tomando medicamento, empiezan a tener noches donde duermen 2, 3 horas y entonces al día siguiente se pueden parar a hacer 100, 200 sentadillas o lagartijas, a pesar de que no estén durmiendo bien. Conflicto es una parte de sexualidad importante en ellas. Conflicto de no poder ser hombre y no querer ser mujer. Es una parte quizá más psicoanalítica que se puede trabajar también en terapia. No quiero ser mujer porque no me veo bien en el espejo, pero tampoco puedo ser hombre. Entonces, no es un tema de decisión de si eres hombre o mujer en un tema como de preferencia sexual, sino tiene que ver con las alteraciones que estás teniendo por una mala concepción de tu cuerpo. ¿Ok? Ahora, nosotros somos células, ¿no? Está aquí mi bolita sistémica que llevo a todas mis pláticas, todas mis reuniones. Somos células y entonces en la parte de la anorexia, si la agarramos si en un momento inicial, les decía hace rato, uno puede llegar por la parte de no pelearte con las calorías, pero ver qué pasa con un nutriólogo que se dedique a trastornos de la alimentación, pero cuando la persona empieza a percibir, levanta las antenitas de que estos quieren alimentarme bien, quieren que esté gordo, entonces menos le entran. Entonces hay que tener nutriólogos que sean especializados en trastornos de alimentación, que sepan cómo manejar el lenguaje, cómo envolver la idea para regalo y que la otra persona te la tome y después la trabaje. Y entonces en esta parte de que somos células importa y te puedes dar cuenta con las encías, con los dientes, con las manchas. Si en la espalda se les empieza a notar, empiezan a tener ropa muy holgada para que no vean lo flaco que están, no van a usar ropa entallada. Y entonces en esta parte de que somos células y es sistémico, si agarramos a la anorexia en la parte emocional o en la parte de la comida o en la parte pues, sí, terapéutica, ¿no? Vamos a poder hacer un abordaje sistémico en donde podamos tener éxito en el proceso. Ahora, les voy a hablar de Paola. Paola les decía que es una amiga mía de hace más de 30 años. Nos conocimos en nuestro colegio La Florida, ¿no? Yo me acuerdo que le encantaba bailar, le encantaba cantar, ella fue bailarina, fue cantante, desempeñó un papel en las relaciones públicas en la Secretaría de Cultura en México y fue coordinadora artística de eventos empresariales en varios hoteles en la Ciudad de México. Hoy organiza eventos, hoy es supervisora de eventos, te ayuda a tener la mejor carpa y el mejor escenario para el evento y pues tiene un testimonio importante que compartir desde el corazón y yo le agradezco muchísimo a ella, que es una excelente mamá, es una excelente hija y es una amiga que no te deja. Paola Alcocer. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos, por darnos un poquito de su tiempo. De verdad se los agradecemos muchísimo. Y bueno, aquí están viendo una foto que la quisimos poner tal cual así para que se vea que mucha gente a lo mejor dirá, digo, modestia aparte, que dice, ay, ¿de dónde estás flaca? Pues tenías un cuerpazo. Pero la verdad es que por dentro yo estaba hecha pedazos. Estaba hecha pedazos en ese momento en mi vida. Eh, Todo esto que les ha comentado Marichu, sí, o sea, mi forma de empezar con esto de la anorexia, obviamente no me di cuenta hasta mucho, mucho tiempo después y yo ya estaba muy mal. Entonces, hagan de cuenta que yo ya no comía absolutamente nada, no, ni siquiera tomaba ningún líquido, entonces así estuve mucho, mucho tiempo. Yo llegué a un punto de no poder ni levantarme de la cama. Te vuelves te vuelves tan ingenioso que tu familia alrededor no se da cuenta del infierno que estás viviendo.
Hagan de cuenta que hasta la fecha mis papás como que bloquearon esa etapa de mi vida y no se acuerdan. O sea, no sé si no me, o sea, de verdad no se acuerdan. Es que no se acuerdan cuando no o no se quieren acordar, ¿no? Esa es otra. Entonces, porque sí fue un momento muy, muy complicado para mí. Sí fue hasta que yo les dije, ¿saben qué me pasa esto? Tengo que ir al doctor. Entonces, fue gracias a una prima también que hablé con él. Le dije, no me puedo levantar de la cama, por favor, ayúdame. Entonces ya habló con mi mamá se acercó, me dijo incrédula, porque también en ese tiempo, les estoy hablando del 96, pues no teníamos tanto conocimiento del tema, entonces mi mamá no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Entonces, pues le dije, por favor, vámonos al doctor. Fui al doctor. El doctor, obviamente, después de, o sea, yo no me podía ni parar. Después de que me checó, me dijo, te me vas al hospital. O sea, traes una anorexia terrible. Y yo, como siempre fui muy delgada, menos se me notaba. Pero bueno, fui a parar al hospital y bueno, así fue. Mi anorexia no fue por verme al espejo y sentirme gorda. En ningún momento fue por eso. Mi anorexia fue por depresión, por inseguridad, por muchas cosas que estaba yo viviendo alrededor de mi vida, porque no me sentía amada, porque yo creía que no merecía el amor de ningún chavo, yo en esa época tenía 25 años, entonces fueron muchísimas situaciones a mi alrededor que mi cuerpo tronó. Entonces, tampoco crean que toda la anorexia es como nos las pintan muchas veces, de pararte en un espejo y decir, me siento gorda. No. Hay una cierta, como lo dijo Marichu, a mí fue totalmente depresivo y que no me sentía querida y que no, o sea, traía muchos rollos en la cabeza que, bueno, explotó mi cuerpo, mi mente. Yo creo que, y siempre lo he dicho, de las enfermedades más complicadas son las mentales. Entonces, es muy difícil de controlar. Entonces, ahí sí les digo abusados, abusados pues con los chavos, ¿no? Con las chavas, los chavos, porque ellas de chavos también. Hay ya un porcentaje bastante alto de hombres que también viven en este infierno. Y pues nada más hay que tener la antena bien, bien puesta para muchos de nosotros que tenemos adolescentes, hijos, pues tener nada más, digo, no estar obviamente así como, no, pero sí, sí estar como muy al pendiente, porque tienen tanta información ahorita que de todo esto de las redes sociales y todo esto, entonces de verdad se meten en la cabeza tanta tontería. Entonces sí les pido que tengan mucho cuidado en ese aspecto. Y bueno, pues en pocas palabras, gracias a Dios yo salí adelante, pero yo seguí con la anorexia muchísimo tiempo, o sea, en realidad, y contando con Marichu, cuando estábamos preparando la presentación, yo viví con la anorexia 10 años, 10 años. Y yo me di cuenta a los 9 años, 11 meses, que estaba muy mal. Y entonces no entiendo de verdad, bueno, más bien doy gracias a Dios de que estoy aquí, porque maltraté mi cuerpo muchísimo, muchísimo. Entonces, pues nada, aquí estamos poniendo una frase. Quisiera que fueras capaz de ver lo que yo veo en ti y que nunca tuvieras que sufrir de nuevo. Eso me hubiera encantado oír. Y esto es lo que les transmito a ustedes. Si ustedes conocen a alguien que está sufriendo por esto, díganselo. Porque es lo más importante para un anoréxico, el sentirse valorado, el sentirse amado, el no sentirse rechazado. Cuesta trabajo, porque estás en tu mismo mundo, pues sí, en un mundito que no ves más allá. Entonces, los invito a que si tienen a alguien que conozcan ustedes que sufre de esto o tienen como, ay, como esa cosita de que a lo mejor sí lo tiene, expresen esto, expresen amor, acérquense con cuidado, no presionen,
no presione, porque se vuelve contraproducente. Entonces, eso es lo que yo les puedo aconsejar. Dejas de ver todo lo bello que tienes y que te rodea. Ese es un hecho. Sea la anorexia como sea, como te haya dado, de que si te sentías gordo, de que si es depresión, que si es lo que sea, no te sientes valorado. Entonces, también eso. O sea, el sentir, a lo mejor indirectamente, oye, fíjate que, no sé, cualquier cosa, cualquier detalle, como anoréxico lo tomas en cuenta. Entonces, eso es lo importante, que ustedes le den la importancia, porque hay mucha gente que no le da la importancia a este tipo de trastornos. Porque, ay, es de la mente, ya se va a curar, ya no pasa nada, es un capricho, ay, ya, quítatelo de la cabeza. Porque yo lo viví con mis papás, porque eran otra generación, no tenían la información, no pensaban que de verdad yo estaba viviendo un infierno terrible, terrible. Entonces, acérquense de verdad a si creen o que tienen este tipo de trastorno. No es fácil, yo lo sé, pero es lo que necesita la gente, sentirse amada. Y creo que de esa forma pueden lograr muchísimas cosas con los anoréxicos. Okay. Y luego dice, la anorexia nerviosa, bueno, nervosa, no da porque te sientes mal, es porque te sientes mal moralmente, emocionalmente. Es lo que les digo, es el tipo de anorexia que a mí me dio. O sea, no es porque yo me sentía gorda. En ningún momento me sentí gorda. O sea, fue otra causa. Y me parece que es más peligroso, bueno, no todas son peligrosas, pero el sentirte deprimido y anoréxico, híjole, créanme que es una combinación bastante peligrosa. Entonces, mucho cuidado con eso. Gracias, Pau, por este testimonio. Y Pau va a cerrar también con lo que ella le hubiera gustado tener de suplementación en aquella época. Vamos a seguir con la presentación. Yo les voy a hablar de la forma como yo lo puedo abordar en terapia, desde la postura de la terapia narrativa. El axioma principal es que tú eres el autor de tu vida. Entonces, si hay anorexia, si hay bulimia, si hay depresión, si hay pánico, si hay el problema o el dilema que venga a terapia y que estemos conversando, lo que se busca es encontrar la pauta que conecta el conflicto familiar, sobre todo los trastornos de alimentación, porque el rol que tienen los papás, los hermanos, las mamás, es muy importante cuando hay un tema de alimentación. El objetivo es bajar el volumen a las voces que no te están, o sea, no es que uno sea esquizofrénico y esté escuchando voces, sino que tú tienes la voz de lo que te dice la amiga, la voz de lo que te dice tu papá o lo que no te dice porque está ausente, la voz que te dice la mamá, lo que te dicen las revistas, lo que te dice ahora las redes sociales. Y hay que negociar con ellas para que la persona sea otra vez autor de su vida. Yo cuando estoy platicando con personas que tienen anorexia o bulimia, hay un momento en donde se sienten perdidos, o sea, no saben para dónde jalar, no saben cuál es la misión, la visión de su vida, pierden el propósito. Entonces, al volverlos a poner como autores de su vida y que los demás sean como los personajes secundarios, ¿no? Ya sea en una película o en una serie o en una obra de teatro o en un libro, entonces empiezan ellos a volverse a creer eso que durante estos años, 10, 11 años, hasta que lo logran ver e ir a terapia, les han ido robando su autoría. O sea, cuando llegan a un punto en donde ya quieren ir a terapia, es porque ya se sienten súper mal. Lo que nosotros queremos hacer con esta plática es informar los síntomas y ver cómo la suplementación puede ayudar. En esta parte de las pautas que conectan el conflicto familiar, quisiera hablar solamente de un ejemplo en donde es una paciente que yo tuve en México, en donde había esta anorexia que era purgativa. Entonces el objetivo era que ella tenía que estar muy flaca, de hecho tenía fotos de una persona de las revistas en su cuarto, me las llevaba a terapia y la pauta que conectaba a esa familia era que el papá trabajaba y llegaba tarde, la mamá estaba todo el día en la casa, esta chiquita vomitaba en el pasillo, cuando entraban a la casa, me hicieron el croquis, había un pasillo y después estaba la sala, el comedor y los cuartos.
En ese pasillo era cuando ella quería como llegar al baño de visitas y ocurría el vómito en el pasillo. Entonces la mamá limpiaba, el papá, quiero que vean la pauta. La niña vomitaba, la mamá limpiaba, se quejaba, el papá llegaba en la noche y la mamá decía, es que no puede ser, tu hija no resuelve este problema, por más que yo hablo con ella, yo la amo. La mamá se mostraba como muy intensa, la hermana estaba muy preocupada por la que presentaba estos síntomas y al día siguiente ocurría lo mismo. En la tarde, justo un par de horas antes de que llegara el papá, ella tenía un evento, la mamá limpiaba, se enojaba, gritaba, guácala, muchas palabras así, la hermana se preocupaba y esto pasaba. Trabajábamos mucho con cámara de Gesell, que estaban los terapeutas detrás de un espejo, ellos firmaban confidencialidad y que sabían que se les estaba viendo, y el equipo el mensaje que manda es, ¿qué pasaría si la próxima vez que la niña vomita, que la chica tiene este evento, se esperan hasta que llegue el papá y que el papá sea el que limpie? Pues la cara de todos fue de, o sea, ¿cómo? Claro que no. O sea, el papá dijo, no, bueno, pues yo trabajo, ¿no? O sea, y pues eso les toca resolverlos a ellos, a ellas. Y la mamá dijo, no, pero imagínate, va a oler horrible en la casa. La niña como que levantó, o sea, sí puso cara de plato, así los ojos de plato, pero tampoco les agradó la idea. Y lo que les decíamos como terapeutas es, si realmente quieren hacer algo diferente y esto no lo han intentado, ¿qué pierden comprobarlo? Si realmente quieren hacer algo diferente. Porque muchas de estas familias llegan a terapia con el tema de quiero cambiar pero sin cambiar. O sea, sí quiero cambiar pero no me pidas algo muy diferente. Sí quiero cambiar pero yo como papá no puedo hacerme cargo emocionalmente de mi hija, por eso pago la terapia y ahí está la mamá. Entonces, como que la gente dice, sí quiero cambiar pero no me cambies. Y cuando empiezas a hacer este tipo de tareas que rompen esta dinámica, lo que pasó en esta familia es que a la siguiente semana la hija dejó de vomitar. Hay otras posturas familiares, de la terapia familiar, perdón, en donde te dicen, bueno, es que esto fue por encimita y fue muy de conducta. Nosotros hicimos un seguimiento a los 3 meses, a los 6 meses y al año, y la dinámica seguía sin esa problemática. Claro que había otras problemáticas, sí había otras, pero por lo que llegaron a terapia se solucionó y después la mamá pidió terapia individual y con eso se movieron los juegos familiares. Entonces, no quiero decir con esto que es sencillo, sino que se trabajó en equipo, la familia fue completa, que eso ayudó muchísimo y se pudo ver la pauta que conectaba. En casi todos los casos de anorexia y bulimia hay una trama familiar que está clarita y lo que hay que hacer es mover en alguno de los puntos estas aristas para abrir la solución o para hacer más pequeño el problema, ¿ok? Y el objetivo sería bajar el volumen de las voces de los demás para que poco a poco, porque pueden ser procesos hasta de 4 o 5 años o una combinación de psicoanálisis con terapia familiar, según lo que se vaya moviendo en estas historias, ¿ok? Ahora, en suplementación, ¿qué es lo que nosotras estuvimos revisando, Paola y yo, según los síntomas que había tenido ella y los síntomas que yo veía con familias en donde había anorexia? Lo primero son los probióticos. Los probióticos porque hay alteraciones gastrointestinales que si bien los médicos al inicio no veían eso como o sea, se les hacía raro que no hubiera un problema gastrointestinal, hoy se ve que después de varios años del problema hay colitis y gastritis. De hecho, bueno, Paola está muy abierta hoy, pero Paola tiene un tema de gastritis muy cañona, ¿no? Entonces seguimos con otras cosas que la están ayudando, pero es consecuencia. La gente quisiera parar con una cajita de probióticos, un tren que traen de 10 años. Entonces hay que parar el tren, hay que dar una asesoría sistémica y después cambiar el tren de carril y de dirección, ¿ok? Entonces los probióticos son importantes en el tema de suplementación. Nosotras utilizamos una marca de un laboratorio que se llama Usana Health Sciences. Son los mejores probióticos que hay ahora. Tiene 12,000 millones de bacterias viables en cada uno de los sobrecitos. Para depresión utilizamos ácidos grasos omega 3, que ahí fue donde creo que Paola se enganchó en la plática de bioquímica de las emociones. Hablamos que el omega 3 es un antidepresivo natural que te ayuda a generar más neurotransmisores o que mejore la calidad que tienes de los neurotransmisores. También los probióticos ayudan a poder generar neurotransmisores y que estés con un estado de ánimo que te permita regresar a cuál es tu sentido de vida, ¿ok? Con el tema de la pérdida de peso y amenorrea, que también pierden mucho potasio, está el multivitamínico, que son los essentials. Cuando hay una anorexia, yo sugiero multivitamínicos essentials, no multivitamínico Vita Daily. ¿Por qué? Porque tienen un tema de
regeneración celular, pues sí te nutren y te protegen, pero también te renuevan. Y las proteínas que también las pusimos abajo y las pusimos más en verde, porque la parte de las malteadas me ha funcionado a mí en terapia, porque como son polvos y ellas se van mucho por polvos, porque entonces no tienen que masticar y entonces no engordan, yo tengo muchas pacientes que ya di de alta hace 3, 5, 8 años y siguen tomando las malteadas. Entonces, Bueno, sí, no, perdóname. adelante. Sí les recomiendo muchísimo este punto de las malteadas, por ejemplo, porque cuando uno está en proceso de recuperación, lo que menos quieres es un plato, por muy chico que sea. Entonces, si yo hubiera sabido de estas malteadas, hubieran existido cuando yo me enfermé, hubiera sido maravilloso para mí. ¿Por qué? Porque es algo líquido, es algo que te nutre totalmente y bueno, hubiera estado como que en otro boleto. Porque también la recuperación es otro tema. Es lenta. Es muy lenta, es de mucha paciencia para la familia, porque digo, para uno, pues obviamente también te vuelves así como con partes demasiado en la comida, o sea, tiene uno sus detallitos, ¿no? Entonces, pero con esto de las malteadas, de verdad, se los recomiendo mucho como parte fundamental para que ustedes lo recomienden en la recuperación de las personas anoréxicas. Gracias, Adelante. amiga. Sí, y es de lo que de lo que yo he visto más en las mamás y en las propias adolescentes y jóvenes, con lo que se mantienen después de que tienen la suplementación completa, con todo lo que está en pantalla, con lo que se van quedando es con el calcio y con las malteadas. Cuando llega a haber un tema de gastritis o colitis y los doctores que la están viendo en la clínica aceptan los probióticos de Usana, también los integran. Pero ya de las malteadas ni les preguntan. Es algo que les funcionó y es algo con lo que mantienen y continúan. El estreñimiento, que puede ser para los dos tipos de anorexia, porque hay pocos nutrientes, ¿no? Cuando llegan al tema del clímax de la anorexia, hay pocos nutrientes, hay desnutrición, y entonces pues hay pocos alimentos que tengan calcio y que ayuden a que el intestino se mueva, y entonces el Magnecal, que es el que nosotros tenemos, que trae esto que en pantalla, magnesio, calcio, silicio, vitamina D, ayudan a que la gente empiece a ir al baño. Y entonces las personas empiezan a absorber lo que están tomando en las malteadas o en su recuperación cuando empiezan a comer de a poquito, y además de que empiezan a absorber lo que sí están comiendo bien, también empiezan a ir al baño y a no intoxicarse. Hay muchas personas con anorexia que tienen altos niveles de toxicidad en las células. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque no tienen un intestino que esté absorbiendo y que esté haciendo bien su chamba. Entonces, lo poquito que comen, si no es muy natural, empiezan a tener un intestino permeable en donde por los cilios pues sale toxicidad que se va directo a tu cuerpo, ¿no? Manchas en los dientes y alteraciones bucales, tenemos los probióticos orales para que puedan morder en la noche. Me pasó ya con un caso más reciente en donde los probióticos orales funcionaron porque también ellas sienten que puede ser comida hecha pastilla, que en realidad lo que te ayuda es a una parte digestiva y a que los dientes, si hay vanidad, no les gustan tenerlos manchados cuando hay también tema de vómito. Entonces los probióticos orales pueden servir como un prebiótico y probiótico en las alteraciones bucales, ¿no? Inflamación de las encías por el mismo tema del vómito o también por la falta de nutrientes. Nosotros tenemos un producto que trae extracto de semilla de uva y vitamina C natural en forma de ascorbato, que se llama Proflavanol C y puede ayudar muchísimo a la recuperación de la boca, las encías inflamadas, los ácidos que hacen que también tú estés pues con las encías inflamadas justamente. Y lo que ya mencionó Paola, las malteadas, para poder subir de peso muy poquito. Pero también he tenido dos casos con recaídas, bueno, con resbalones, no con recaídas, donde el resbalón empezaron a subir de peso, o sea, era como 1 kilo entre una sesión y otra y entonces era demasiado. Si no eran 300 gramos o algo que para ellas no significara otra vez el tener depresión o sentirse gordas, entonces va para atrás. Y digo resbalón porque yo hago una distinción ahí. No es lo mismo tener una recaída en donde estés igual de como empezaste o todavía más abajo, porque entonces además hay frustración, sino un resbalón es, ay, como que me caí, como que ya no quiero la malteada, pero sí la quiero, se vuelven a confundir, se agarran de la familia, se agarran de la terapia y vuelven a retomar las malteadas, ¿no? Como que hay que ser muy, muy cautelosos, porque así como dicen muchas mentiras hacia afuera, como decía Paola, ellos mismos se mienten a ellos, entonces es una locura interior en donde si bien
no estás loco por estar diciendo mentiras, hay una confusión mental muy, muy importante. Esta es la suplementación, sáquenle una foto, pregúntale a la persona que te invitó a esta plática cómo los puedes obtener. Esto es lo que nosotros sugerimos para un tema crítico y después puedes ir viendo con la persona que te invitó o con el nutriólogo o el doctor con qué te puedes ir quedando, ¿no? Hasta que estés fuera de peligro. Ahora, le doy la palabra a Paola. Bueno, ya como para cerrar toda esta plática, de verdad que les recomiendo muchísimo todo este tema de la suplementación que les ha dicho Marichu, porque en serio, en serio, en serio, si yo hubiera tenido esta parte, eh, pues otra hubiera sido la historia, ¿no? A mí me costó muchísimo trabajo el superarlo, el aceptarlo, el compartirlo. Yo creo que es el tema que más cuesta, pero a la vez es como, pues no sé, es como el ayudar, y más ahorita como les comentaba al principio, hay tanta información que luego no es la adecuada para los chavos y las chavas que se van, se van, se van, se van, se van, y de verdad que ya para sacarlos de ahí es bien complicado. Entonces, nada más, repito, tengan las antenas bien puestas con sus hijos o con la gente que conozcan, hasta con adultos, o sea, hay gente también, o sea, de nuestra edad, cuarentones, cincuentones, que también traen ese rollo de cuidarse demasiado, de no sé, ¿no? De volver a sentirse jóvenes, no sé, hay mucha cosa que no estamos a gusto. Por una o por otra cosa no estamos a gustos con nuestro físico, ¿no? Y de acá está bien complicado salir. Entonces, yo los invito para que de verdad reflexionen de muchas cosas, de todo lo que hemos vivido. Con esto de la pandemia fue muy complicado para muchos de nosotros. Yo, por ejemplo, me puse a hacer ejercicio y me alivianó muchísimo sin llegar a esos extremos, ¿no? Porque ya también tengo ese foquito que luego le comento a Marichu que me da muchísimo miedo. Por ejemplo, si yo me siento mal de X cosa, y tengo ganas de vomitar, ya hasta me da miedo, ¿no? O sea, porque, ay, te vuelve todo, Revivir. Revives tantas cosas que me da muchísimo miedo. Entonces, pues nada, o sea, hay que cuidarnos, cuídense, si hay que vivir sanamente, pero todo extremo es muy malo. Entonces, es lo que les pongo aquí. Parte de la solución es que te aceptes totalmente, que observes a tu alrededor, que sí hay gente que se preocupa por ti y empieza a dar ese primer paso de sanar, sanarte desde tu interior para poder sanar todo lo demás. Es mi consejo. Cualquier cosa, ahorita vamos a poner nuestros datos, estoy a sus órdenes, si quieren, pues no sé, una plática que yo le dé la plática a alguien, en fin, lo que yo les pueda ayudar, estoy a sus órdenes con muchísimo gusto y nuevamente gracias por acompañarnos. Ay, muchas gracias, Paola, por tu testimonio. Paola me decía que le hiciera preguntas para que fluyera la plática, pero la verdad es que me estoy esperando para que ahorita tenemos 10 minutos para preguntas. No sé si haya, bueno, esos son nuestros datos. Saquen una fotito y si no, después con la persona que te invitó podrás tener también pues nuestros contactos para lo que ustedes quieran. Voy a poner acá Yes. Somos 62 personas conectadas. Quisiera preguntarles, bueno, esto lo va a dar Alicia, porque no sé si hay, voy a ir al chat, Alicia, pero si quieres abrir la No, sesión. yo ya lo he estado viendo, muchísimas gracias, todos son agradecimientos. Alguien preguntaron de la marca, Usana, ya contestamos, que le pregunten a la persona que los invitó, claro, pero pues aprovechen si tienen alguna duda de qué tal, la información es súper valiosa, importante. Pues, por ejemplo, yo no sabía que desde hace tantos años, o sea, como creí, que yo pensaba que sería un padecimiento de nuestra época, ¿no? Y no, pues ya ves que tiene sus antecedentes desde los 700 y tantos, sí, es muy impresionante. Así es. A ver, aprovechen que tenemos aquí a las expertas y
por ejemplo, a mí me surge la duda esta de que mencionan mucho que hay que tener mucho cuidado a la hora de llegar a los que están afectados, ¿no? Me imagino que podría ser un cuestionamiento de... Sí, sabes, más que nada, Alicia, por el hecho híjole, de que no hay que acercarse a estas personas. Digo, yo entiendo también la parte, por ejemplo, como papás, que no sabes cómo hacerlo. O sea, no sabes cuál es el punto medio como para saber si no voy a ser como tosca o como, no, o sea, simplemente yo les aconsejo eso, que se acerquen con amor, que se acerquen sin ser, oye, pero ya tienes que comer, si no, ¿qué? No vas a crecer, ¿no? Típico que te decían. No es el punto, o sea, el punto es acercarse con amor y no referirse o sea, directamente a la comida, porque entonces nos volvemos como niños chiquitos y somos, así, pues ahora como menos. De verdad, así nos volvemos muy mañosos también. Yo partía la comida chiquitita, la revolvía con el caldo, por ejemplo, ¿no? Si me daban carne con caldo, la revolvía o se la daba a mi perrito. O sea, o decía, llegaba yo a mi casa y decía, ya comí, gracias, ma, ¿no? Por ejemplo. Yo o iba a otro lado, no, muchas gracias, ya comí. Y así te vuelves, y así estuve yo año tras año con miles de mentiras. Entonces, sí les aconsejo que no vayan como directamente o que se desesperen o digan, caramba, ya come. O sea, no se trata de eso, créanme. Se trata de muchísimo más. Es complicado, pero pueden ser como más cariñosos, como no sé, llegar de alguna otra manera y ya solito se va y de verdad que con amor pueden lograr muchísimo más cosas. Carla Quiroz nos pregunta que si hay algún momento en el que el paciente niega necesitar ayuda. Sí, yo creo que es como te digo, yo me di cuenta o sea, cuando estábamos preparando esa presentación, realmente yo estaba enferma desde hace muchos años, ¿no? Cuando me di cuenta ya tenía 9 años atrás mala. Y fue otro tanto para recuperarme totalmente. O sea, yo fui anoréxica muchos años. Entonces, lo niegas. O sea, te digo, o sea, te mientes a ti sola y no, es como un alcohólico. O sea, es muy complicado que aceptar, ¿no? Entonces, es lo mismo. O sea, el aceptar que tú estás enfermo de anorexia, de bulimia, es muy difícil. Ya hasta yo lo acepté hasta que ya no me podía parar de la cama. Entonces, imagínate. Entonces, sí hay que estar ahí muy vivos. Miren, aquí de esto que dice Paola, Sí. bueno, ella pidió a los papás que la llevaran, ¿no? Y como había una negación familiar, que pues a la fecha todavía existe, y eso duele, ¿no? O sea, yo la vez pasada que Paola habló, se le quebró la voz justo como en esos puntos de, o sea, ¿cómo lo niegan, no? Si estás viendo ahí que tu hija está en esa condición. Entonces, con las chicas y chicos que yo he trabajado, los papás los traen o la traen, ¿no? Estoy pensando en dos en específico ahorita. Y el primer reto para uno es que la persona quiera estar aquí. Porque yo le decía hace rato a Paola hablando de otras cosas, ¿no? En terapia uno trabaja con el que se queja, con el quejoso. Porque el que se queja está dispuesto a hacer cosas diferentes. Ella ahorita hizo la analogía con el alcoholismo. Si tú traes a un alcohólico que no quiere dejar de tomar, trabajas con la persona que se queja de la persona que está con el alcoholismo. Y cambiando el juego familiar de esa persona que se queja, el otro o cambia de cancha o cambia de juego. Entonces hay una terapia a través de la persona que se queja. Entonces el primer tema cuando uno llega a terapia, cuando los adolescentes o los jóvenes llegan a terapia, que traen otros, les digo, ¿vienes o te traen? Porque uno tiene que aclarar la primera sesión si vienen porque quieren o vienen porque los traen. Porque tú puedes entrarle al juego unas 2 sesiones, pero a la tercera yo puedo sacar mi libro y decirle, pues tráete el tuyo. Y en la cuarta ya que tus papás no gasten. Entonces, mi papá decía una frase que no voy a decir tal cual como la decía, pero a rígido, rígido y medio.
pónganle la palabra, ¿no? Calm, a rígido, rígido y medio. Entonces, con los anoréxicos, con la gente que se muestra anoréxica o que convive con la anorexia o con el alcoholismo, hay mucha rigidez. A rigidez, rigidez y media. Porque si las cosas son relacionales y él viene así de rígido y yo me pongo a querer, ay, pobre de ti, o sea, relacionalmente, ¿quién queda más rígido? En cambio, si él está así de rígido y yo llego así, él queda más flexible, el adolescente o la persona que te trae en la terapia. Pero si yo quiero entrar linda, pues me manda a la fregada. Si yo quiero entrar como provocando y con ciertas técnicas de, o sea, cuáles son las reglas y procurar hacer cosas que no hayan hecho todos los demás que ya intentaron en terapia algo y que no lo lograron, los mismos papás, etcétera, hay que hacer cosas distintas en terapia. Entonces, generalmente ellos no alzan la mano cuando ya no pueden caminar, como dice Paola. Pero un tema es que si los neurotransmisores están mejor, si la gente empieza a tomar calcio, probiótico, biomegas, vas a tener otro tipo de pensamiento menos depresivo que te va a ir sacando sistémicamente poco a poco hasta llegar a lo de la alimentación. Porque entrar con la alimentación, las primeras sesiones también te mandan por las cocas. Preguntan también aquí, ¿a qué edad puede empezar a presentarse la anorexia? Desde los 8 años. Es que ahorita el tema de las redes sociales está fortísimo. Entonces, hay muchas imágenes de gente que quiere ser como esta persona, como esta otra. Y yo no he tenido pacientes, pero sí he leído, ¿no? La literatura, pues, que tiene que ver con este tema, que hay pacientes de 8, antes era adolescentes, yo veía adolescentes y gente en universidad. En universidad, varios y varias, con anorexia y con bulimia. Pero la parte ya de 9 años lo he visto en la literatura en Estados Unidos, en Canadá y en México. Entonces, desde esa edad se puede presentar. Estamos expuestos a esa información, ¿cierto? Queda tiempo para una pregunta más. La diferencia. Sí, ya vi la de Maga, ¿no? Ajá. Diferencia entre bulimia y anorexia tiene que ver con la segunda lámina, Maga, en donde en las dos lo que quieres es bajar de peso, pero en la bulimia hay un tema de purga, hay un tema de vómito, el objetivo es para bajar de peso. En la anorexia generalmente no hay purgas, no hay vómito, en la bulimia hay vómito y parece ser que la raíz emocional, a ti que te gusta mucho el tema de las emociones, Maga, la raíz emocional sí es distinta, el objetivo es el mismo. La raíz es diferente, el objetivo es el mismo. La diferencia sería las formas que estás utilizando para bajar de peso. ¿Ok? Ok, sí. En la anorexia te dejas de comer, de plano. Te limitas el alimento, ¿no? Te limitas el alimento y en la otra, en la pauta que conecta, hay atracones. Exacto. Hay atracones y entonces después vomitas. Hay gente que presenta más anorexia que bulimia, ¿no? Y puede tener eventos de vómito, pero son más aislados. Y la bulimia es francamente abierto. Ok. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marichu y Paola. Gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos. Sí, sí, qué valentía. Muchas gracias. Y pues es una compartir para la prevención, como ellas dijeron. No esperemos a que lleguen a estados tan críticos como el de Paola, porque pues en ese mismo tónica es la recuperación, ¿no? Mientras más crítico estás, pues te tardas más. Entonces, pues estar atentos a estos indicadores que nos contó Marichu y pues muchas gracias por estar en estas lunes de salud. Los esperamos el próximo lunes. Mil gracias. Bendiciones Gracias, a todos. Alicia. Gracias a todos. Buenas noches. Bye.